¿Qué lleva a un grupo de hombres a clavar sus dagas en el pecho de quien fue su amigo, su líder, su esperanza? Esta es la historia del asesinato más famoso de la historia antigua, donde la traición se vistió de patriotismo. Roma. Majestuosa, poderosa, impredecible. La República Romana del siglo I a.C. era un hervidero de tensiones, donde la gloria se ganaba en la guerra y la política se tejía entre pactos, traiciones y discursos ardientes en el Senado. En medio de esta tormenta, se alzaba un nombre que resonaría durante milenios: Cayo Julio César. No era un hombre común. Ambicioso, carismático y brillante en el arte de la guerra, César representaba lo mejor y lo más temido del espíritu romano. De joven había sabido ganarse aliados importantes y supo jugar con el poder como un verdadero maestro. Tras vencer en múltiples campañas militares y desafiar las normas del sistema republicano, se había convertido en un ídolo para el pueblo y en una amenaza para la aristocracia. Pero su ascenso fue todo menos fácil. Nacido en el año 100 a.C., Julio César pertenecía a la gens Julia, una familia patricia venida a menos, que se enorgullecía de su supuesto linaje divino. Decían ser descendientes directos de la diosa Venus. A pesar de su cuna noble, César no lo tuvo fácil. En sus primeros años sufrió persecuciones políticas, debió exiliarse y enfrentó el desprecio de una clase gobernante que no lo veía como uno de los suyos. Sin embargo, todo cambió cuando fue elegido cónsul en el año 59 a.C. A partir de ahí comenzó a tejer alianzas con hombres clave, Pompeyo y Craso, formando el llamado Primer Triunvirato. Juntos controlaron Roma desde las sombras. Mientras sus socios atendían los asuntos en la ciudad, César se lanzó a su verdadera pasión: la guerra. Durante casi una década, comandó las legiones en la conquista de la Galia, demostrando una habilidad militar sin igual. Cada victoria elevaba su prestigio, y cada discurso suyo inspiraba tanto a sus soldados como al pueblo romano. Sus campañas no solo le dieron gloria, también enormes riquezas y una lealtad casi fanática de sus tropas. Pero con el tiempo, lo que comenzó como una alianza estratégica con Pompeyo se tornó en enemistad. Tras la muerte de Craso, el equilibrio de poder se rompió. El Senado, temeroso del creciente poder de César, le ordenó regresar a Roma sin sus legiones. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría la historia. En el año 49 a.C., César cruzó el río Rubicón con sus tropas, desafiando directamente la autoridad del Senado. Aquello no era solo una acción militar, era una declaración de guerra contra la República. La frase que pronunció en ese momento quedó inmortalizada: Alea y acta est. La suerte está echada. Lo que siguió fue una guerra civil entre César y Pompeyo, entre la visión de un nuevo orden y la defensa del viejo sistema. César emergió vencedor. Tras la muerte de Pompeyo en Egipto y la eliminación de sus enemigos, regresó a Roma como el hombre más poderoso de la República. En el año 44 a.C., fue nombrado dictador vitalicio, y aunque su liderazgo había traído estabilidad tras años de caos, muchos lo veían como un tirano disfrazado de reformador. Y así, en los pasillos del Senado, comenzó a gestarse una conspiración. Un grupo de senadores, hombres de renombre como Casio y Bruto, este último considerado casi un hijo por el propio César, comenzaron a convencerse de que estaban ante el fin de la República. En sus ojos, César no era un líder, era un rey sin corona, y Roma había jurado no volver jamás a tener uno. El ambiente era tenso. Las estatuas de César eran adornadas con coronas de laurel y cintas que lo proclamaban rey. Él, con una mezcla de cálculo y arrogancia, no rechazaba estos gestos con firmeza. Aunque rechazó públicamente una corona ofrecida por Marco Antonio durante los Juegos Lupercales, el acto no bastó para calmar a sus enemigos. Para ellos, el futuro de Roma pendía de un hilo, y ese hilo se llamaba César. Los conspiradores eran más de 60. Algunos actuaban por principios, otros
por ambición. Lo cierto es que la idea de matar al dictador empezó a tomar forma como una defensa de la libertad. Aun cuando el pueblo amaba a César, ellos creían que Roma debía ser salvada de la tiranía. Los días pasaban y el plan se afilaba en secreto. El lugar elegido, el Teatro de Pompeyo, donde el Senado se reunía mientras se reconstruía la curia. La fecha, los idus de marzo, el día 15 del mes. Y mientras el destino comenzaba a cerrarse sobre él, César, confiado, caminaba sin imaginar que sus propios amigos ya habían tomado la decisión de matarlo. Roma despertaba con la bruma suave del 15 de marzo del año 44 a.C., sin saber que ese día marcaría el inicio de un nuevo orden. Eran los idus de marzo, una fecha que desde entonces quedaría manchada por la sangre de uno de los hombres más influyentes de la historia. Julio César, dictador vitalicio, se levantó para acudir a una sesión del Senado. Pero su esposa Calpurnia, inquieta por un sueño premonitorio, le rogó que no fuera. Habló de estatuas sangrantes, de presagios oscuros y de una sensación de muerte inminente. Por un momento, César dudó. Pero entonces apareció Decio Bruto, uno de los conspiradores disfrazado de aliado, convenciéndolo de que los senadores podrían considerar su ausencia como una muestra de debilidad. La vanidad, o tal vez la convicción de su propia invulnerabilidad, hizo que Julio César finalmente saliera de su casa. La ciudad seguía con su vida. Nadie imaginaba que en el interior del Teatro de Pompeyo se tramaba un acto irreversible. Al llegar, saludó a varios senadores y se dirigió a su asiento. Pero apenas hubo tomado posición, fue rodeado. Uno de ellos, Lucio Tilio Cimber, se acercó como si fuera a hacerle una petición. En un instante lo agarró por los hombros y entonces cayó el primer golpe. Una daga brilló en la luz tenue, luego otra y otra. Julio César intentó defenderse. Retrocedió, pero eran muchos. Más de 60 hombres lo atacaban con furia, con miedo, con decisión. Lo más escalofriante no fue la violencia, sino los rostros. Eran conocidos, eran sus aliados, algunos sus amigos, y entre ellos estaba Marco Junio Bruto. Al verlo, César dejó de resistirse. El dolor no venía solo del cuerpo apuñalado, sino del alma traicionada. ¿Tú también, Bruto?, preguntó con la voz quebrada, antes de cubrirse el rostro con la toga y caer vencido a los pies de la estatua de Pompeyo, su antiguo rival. Allí, en ese lugar cargado de simbolismo, moría un hombre, y nacía una leyenda. El cuerpo quedó tendido sobre el mármol. El Senado quedó en silencio. Los conspiradores, seguros de haber salvado la República, salieron por las calles con sus dagas ensangrentadas alzadas, gritando «¡Libertad!». Pero no fueron recibidos como esperaban. El pueblo no celebró. No hubo vítores, solo estupor, miedo, rabia. Muchos consideraban a César no como un tirano, sino como un protector. El asesinato, en lugar de restaurar la República, desató una tormenta. Marco Antonio, aliado de César, aprovechó el desconcierto. Pronunció un discurso fúnebre que haría historia, en el que, con maestría retórica, transformó la percepción pública. Habló de la generosidad de César, de su amor por Roma, de su testamento en el que dejaba parte de su fortuna al pueblo. Su frase, «Bruto es un hombre honorable», repetida con ironía, caló hondo en la multitud. Pronto, las calles ardieron. La conspiración que pretendía salvar la República solo logró enterrarla más rápido. Los ciudadanos romanos, enfurecidos, se alzaron en motines, quemaron casas y buscaron venganza. Los asesinos, obligados a huir, se dispersaron. Bruto y Casio, los principales cabecillas, terminaron enfrentando a los herederos políticos de César. Marco Antonio y Cayo Octavio, su joven sobrino adoptivo, quien luego se convertiría en el emperador Augusto. La guerra civil volvió, aún más sangrienta. Y cuando terminó, Roma ya no era una república. Había nacido el Imperio Romano. Julio César había muerto, pero su legado era inmortal.
Fue un hombre de excesos, de decisiones extremas, de visión imperial. Su ambición rediseñó el poder romano y su muerte precipitó la caída del modelo republicano. Fue amado por el pueblo, odiado por los aristócratas, admirado por enemigos y eternamente recordado por la historia. Su calendario se convirtió en el nuestro. Su nombre, César, dio origen a títulos como Kaiser y zar. Su asesinato se convirtió en sinónimo de traición. Y su vida, una advertencia viva sobre el precio del poder. ¿Y tú? ¿Crees que Julio César fue un héroe incomprendido? ¿O un dictador disfrazado de redentor? ¿Fue la puñalada de Bruto un acto de justicia? ¿O el mayor error político de Roma? Una cosa es cierta. Cuando la ambición y la traición se encuentran en el corazón del poder, el eco de las dagas nunca desaparece. Si te apasionan estos relatos que marcaron para siempre el curso de la humanidad, suscríbete al canal. Aquí desentrañamos las sombras y luces de los personajes más fascinantes de la historia. Activa la campanita, comparte este video y prepárate, porque lo que viene también te dejará sin aliento. La sangre de Julio César no solo manchó el mármol del Senado, manchó también el destino de Roma. Lo que los conspiradores no entendieron, o quizá subestimaron, fue que matar al hombre no mataba su influencia. El eco de su vida retumbaba ya en cada rincón del mundo romano, y su muerte fue la chispa que encendió una llama incontrolable. Después del asesinato, la capital del mundo antiguo se sumió en el caos. El Senado, debilitado, dividido y temeroso, fue incapaz de contener la furia del pueblo. Las calles de Roma se llenaron de tensión. El humo de las hogueras marcaba el aire. Los ciudadanos lloraban a su líder caído, mientras los conspiradores caminaban con las túnicas manchadas, alzando sus dagas y proclamando «libertad». Pero el pueblo no los vitoreó. Los miraban con sospecha, con rabia, con dolor. Marco Antonio, uno de los más fieles aliados de César, no tardó en aprovechar el momento. Era un orador poderoso, un político astuto y, sobre todo, un hombre que entendía el corazón del pueblo. Su discurso en el funeral de César, pronunciado en el foro, es aún recordado como uno de los más influyentes de la historia. No solo conmovió a los ciudadanos, sino que encendió una furia colectiva que los conspiradores no pudieron detener. En su discurso, Antonio reveló que César, en su testamento, había dejado una parte significativa de su fortuna al pueblo romano. Incluso, había dispuesto que sus jardines privados se convirtieran en parques públicos. No era el acto de un tirano, era el acto de un hombre que con todos sus defectos amaba a Roma. Y cuando Antonio alzó la túnica ensangrentada de César ante la multitud, el silencio se quebró con gritos de indignación. Las estatuas de los asesinos fueron derribadas, sus casas incendiadas. Muchos huyeron, otros fueron asesinados por turbas enfurecidas. La República, que había sido supuestamente salvada, comenzaba a desmoronarse. En medio del caos, un nuevo nombre emergía, uno que, hasta entonces, había pasado casi desapercibido: Cayo Octavio Turino, el joven sobrino nieto y heredero adoptivo de Julio César. Tenía solo 18 años cuando supo que su tío, en su testamento, lo había nombrado como hijo legal. A partir de ese momento, adoptó el nombre de Cayo Julio César Octaviano. Para algunos era un adolescente sin experiencia militar. Para otros, un muchacho inteligente y calculador. Nadie imaginaba que aquel joven tímido se convertiría en el primer emperador de Roma. Octaviano viajó desde Iliria hasta Roma con rapidez, rodeado de un pequeño séquito. Muchos subestimaron su ambición. Pero él ya tenía claro su propósito: vengar a César, consolidar su legado y hacerse con el poder. Al principio, hubo tensiones con Marco Antonio. Ambos querían ser reconocidos como legítimos herederos del César asesinado. Pero la amenaza de los asesinos aún en libertad los obligó a unirse.
junto a un tercer aliado, Lépido, formaron en el año 43 a.C. el segundo triunvirato, una alianza oficial, respaldada por el Senado, con poderes casi absolutos para restaurar el orden y perseguir a los enemigos del Estado. Pero el verdadero objetivo era claro: venganza. Los triunviros elaboraron listas de proscripción, enemigos políticos condenados a muerte sin juicio. Uno de los más famosos fue Cicerón, el gran orador republicano, que había criticado duramente a Marco Antonio. Fue ejecutado y su cabeza expuesta en el foro, como advertencia. 2 años después, en el 42 a.C., la venganza se consumó en la lejana batalla de Filipos, en Macedonia. Allí, las fuerzas de Octaviano y Antonio enfrentaron a las legiones de Bruto y Casio, los cabecillas del asesinato de César. La batalla fue sangrienta, indecisa al principio, pero finalmente los ejércitos cesarianos triunfaron. Casio se suicidó, creyendo erróneamente que su ejército había perdido. Poco después, Bruto, al ver todo perdido, se quitó la vida también. Con su muerte, la última esperanza de restaurar la vieja república murió también. Pero la alianza entre Octaviano y Marco Antonio estaba destinada al colapso. Tras la derrota de los conspiradores, ambos comenzaron a desconfiar mutuamente. El equilibrio del poder se rompía nuevamente. Marco Antonio se trasladó al este, a Egipto, y allí se unió a Cleopatra Sebne, la reina más célebre del antiguo mundo. Su relación escandalizó a Roma. Tuvieron hijos juntos. Antonio comenzó a comportarse como un monarca oriental, repartiendo reinos entre sus descendientes. Para muchos, ya no era un romano, era un traidor. Octaviano, mientras tanto, se mantenía en Roma. Consolidaba el apoyo del Senado, ganaba al pueblo con obras públicas y discursos patrióticos, y preparaba el golpe final. En el año 32 a.C., logró que el Senado declarara la guerra, no contra Marco Antonio, sino contra Cleopatra, lo que convertía la campaña en una cruzada por la defensa de Roma ante una amenaza extranjera. El choque final ocurrió en el año 31 a.C., en la batalla naval de Accio, en las costas de Grecia. Octaviano, con la ayuda de su fiel general Agripa, derrotó a la flota combinada de Antonio y Cleopatra. Un año después, ambos se suicidaron en Alejandría, poniendo fin a una era. Octaviano regresó a Roma como el hombre más poderoso del mundo, pero no se proclamó emperador, no necesitaba hacerlo. En el año 27 a.C., fingió devolver sus poderes al Senado, y éste, agradecido o simplemente rendido, le otorgó nuevos títulos: Augusto, que significaba el venerado, y Princeps, el primero entre iguales. Así nació el Imperio Romano. Así murió la República. Julio César no vivió para ver el fruto completo de su ambición, pero su visión se cumplió a través de su heredero. Roma, que había resistido durante siglos el poder absoluto, terminó cayendo en manos de una figura única, hereditaria, casi divina. A partir de entonces, César dejó de ser solo un nombre. Se convirtió en un título imperial. Los siguientes emperadores serían llamados Césares. En siglos posteriores, la palabra dio origen a títulos tan potentes como Kaiser en Alemania o Zar en Rusia. Su legado superó fronteras, culturas, idiomas. Pero, ¿a qué precio? El asesinato de Julio César pretendía salvar la República de la tiranía. Sin embargo, solo aceleró su destrucción. Los ideales de libertad, de poder compartido, de leyes superiores al hombre, fueron sepultados bajo el peso de una nueva realidad: el poder absoluto, el culto a la personalidad, la idea de que un solo hombre podía representar a toda una civilización. Y aún así, la figura de César sigue fascinando. ¿Por qué? Tal vez porque encarna una paradoja eterna: la del héroe que se convierte en amenaza, la del reformador que termina siendo destructor, la del hombre que, buscando dar estabilidad a su pueblo, siembra el caos. O quizás, simplemente,
Porque en cada época, cada sociedad, cada sistema, siempre existe un César. Su vida fue un relato de ambición, estrategia y poder. Su muerte, una advertencia. Hoy, más de 2000 años después, su historia sigue viva. Su calendario, el juliano, es la base del que usamos. Su nombre, inmortal. Su asesinato, símbolo universal de traición. Y su legado, una sombra que se extiende hasta nuestro presente. Si este viaje por la historia te impactó tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal. Cada semana desenterramos las vidas de quienes marcaron el destino de la humanidad. Activa la campanita, deja tu comentario y prepárate para la próxima historia. Porque en el pasado todavía laten las pasiones más intensas del presente.